Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la última parashá del libro de Bereshit, que es Génesis. Esta es la porción número 12, que tiene por nombre Vayhi, palabra en hebreo que significa y él vivió, que encontramos del capítulo número 47, versículo 28, al capítulo 50, versículo número 26. Y así estamos finalizando la lectura completa del libro de Bereshit, que es Génesis. Y mira, antes de iniciar, vamos a comenzar recapitulando brevemente lo que ha pasado hasta el día de hoy. Recordemos previamente que llegaron los 11 hijos de Jacob, llegó su papá a tierra de Egipto, pues vemos que había una gran hambruna sobre toda la tierra. ¿Y por qué fueron 11 solamente? Porque Joseph se encontraba en Egipto. Génesis capítulo 45, versículo 4 al versículo número 7, estamos recapitulando brevemente. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy Joseph vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así que vemos que una vez que llegó la familia de Joseph, sus hermanos con sus familias y su papá, llegaron a la tierra de Egipto, a la mejor parte de Egipto. Génesis capítulo 47, versículo 11 y versículo número 12. Así Joseph hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba Joseph a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Bueno, pues así es como damos inicio a esta porción de la Torá, que nos describe cuántos años vivió Jacob y cuántos años duró en la tierra de Egipto. Así que iniciemos con Génesis capítulo 47, versículo número 28. Y vivió, aquí viene el nombre de esta porción de la Torá, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a Joseph su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y Joseph respondió, haré como tú dices. Versículo 31. E Israel dijo, júramelo. Y Joseph le juró. Fíjate bien, Israel vivió sus últimos años de una manera, pudiéramos decir, un tanto privilegiada en Egipto. Vivía en las mejores tierras. Era tratado de forma privilegiada. Pero ojo con lo que te voy a decir. Israel debía regresar a la tierra que Elohim le había dado en promesa desde su abuelo Abraham y su papá Isaac. Esto es muy interesante. El saber que Israel no perdió el rumbo. ¿A qué me refiero? Israel no se acostumbró a lo que la nación de Egipto podía darle. Era tan sencillo haber pedido que lo sepultaran tal vez en algún lugar privilegiado en Egipto, pero no lo hizo. Repito, Israel sabía que debía regresar a la tierra prometida. Hoy, nosotros que nos encontramos entre las naciones, la pregunta es, ¿continuamos conservando nuestro objetivo rumbo a la tierra prometida? ¿O será que se nos olvidó y nos hemos acostumbrado a tal grado a las naciones que se nos hace complicado salir de ellas? Amado pueblo de Israel, ten mucho cuidado si esto es lo que está pasando, pues te costará mucho trabajo dejar tus comodidades, dejar tus costumbres, dejar tus tradiciones. Mateo capítulo 19, versículo número 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. ¿Te das cuenta? Así que, amado pueblo de Israel, no pierdas el rumbo, no perdamos el rumbo. Israel no lo perdió. A pesar de haber tenido tanta riqueza, a pesar de haber vivido sus últimos años de una forma privilegiada, en cierta forma haber tenido una vejez asegurada, Israel sabía que debía regresar a la tierra prometida. De la misma manera
que lo haremos nosotros como pueblo de Israel, físico, disperso. Vamos hacia Eretz Israel, rumbo a la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Mira, qué interesante, justo ayer en la recepción de Shabbat comentábamos acerca de la restauración de las dos casas de Israel, casa de Judá y casa de Israel, que yendo en pos de sus propios pensamientos, se secaron. Sin embargo, una profecía es que regresaremos a la vida. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al versículo número 6, y luego brincamos del 21 al 23. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Versículo 21. Y les dirás: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. ¿Te das cuenta por qué es que Israel pide regresar a la tierra prometida? Es claro, en Egipto el pueblo de Israel comenzaría a perder su verdadera identidad. Comenzaría a acostumbrarse a las prácticas de otras naciones, a verlo como algo normal y natural, adoptando, repito, sus costumbres, comenzaría a mezclarse con las naciones representado en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Israel? Pidiéndole a Joseph, su hijo, regresar a casa, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Génesis capítulo 17, versículo número 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. De la misma forma que regresó Sara, de la misma forma que regresó Abraham, de la misma forma que regresó Isaac. Génesis capítulo 23, versículo número 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Génesis capítulo 25, versículo número 8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez y anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. ¿Te das cuenta? De la misma forma, Sara regresó a la tierra prometida, de la misma forma lo hizo Abraham. Veamos ahora dónde fue sepultado Isaac, hijo de Abraham. Génesis capítulo 35, versículo 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Te das cuenta dónde fue sepultado Isaac? Donde mismo que su padre y su madre, en la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Tanto Abraham como Isaac fueron sepultados, repito, en la tierra prometida. Y ahora Israel le está pidiendo a Joseph, su hijo: quiero regresar a casa. Y mira qué interesante. Joseph más adelante pide exactamente lo mismo a sus hermanos: regresar a casa. Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 24 al versículo número 26. Génesis capítulo 50, versículo 24 al 26 dice: y Joseph dijo a sus hermanos: voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿De qué tierra nos está hablando? De la tierra prometida. Versículo 25. E hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo:
Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora, ¿quién crees que se llevó los huesos de Joseph rumbo a la tierra prometida? Exactamente, Moshe, el siguiente personaje que estaremos estudiando. Vamos a Éxodo capítulo 13, versículo número 19. Éxodo capítulo 13, versículo número 19 dice: tomó también consigo Moshe, ¿qué dice ahí? Los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Qué interesante, porque mira, la misma profecía de Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos, el pueblo de Israel regresando a casa. Repito y repito, una profecía vigente para el pueblo de Israel hoy. Mira, por esto es que somos peregrinos y extranjeros entre las naciones. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Salmos, vamos al libro de Salmos, capítulo 39, versículo número 12. Dice: oye mi oración, oh Yahweh, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y versículo número 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amado pueblo de Israel, pronto regresaremos a casa de la misma forma que el hijo pródigo lo hizo en arrepentimiento. Vamos a leer esta parábola del hijo pródigo, que tiene de verdad una similitud y una estrecha relación con lo que estamos hablando. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al versículo número 32. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Hoy yo te pregunto, ¿en cuántas casas se dividió el pueblo de Israel? En 2 casas. Ojo, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hoy, ¿quién representa a ese hijo menor? Hoy, ¿qué casa del pueblo de Israel representa a ese hijo menor? Exacto. Casa de Israel, casa de Efraín. Continuamos, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, ojo que dice ahí, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mira, es que son palabras súper importantes, porque son palabras a las cuales se refiere los profetas, particularmente a la casa de Israel. Era muerto, se había perdido. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Ojo con este hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó acerca de la casa, oyó la música y las danzas.
Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ojo nuevamente, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Te das cuenta quién es el hermano mayor? Judá. Y como leímos, el hijo menor era muerto y ha revivido. Está hablando de la casa de Israel. Y la verdad es que estuvimos muertos. Nos habíamos perdido. Pero ahora, ¿qué crees? Estamos reviviendo la misma profecía de Ezequiel capítulo 37. Y hoy algo curioso que vemos con nuestra amada casa de Judá. Judá está un tanto celoso hoy día. Dice, ¿cómo es posible que estén ahora celebrando Shabbat? ¿Cómo es posible que ahora estén celebrando las fiestas de Elohim? ¿Cómo es posible? Ahí está el hijo mayor, celoso. Pero te das cuenta de la gran relación con esta parábola del hijo pródigo. Está hablándonos de la casa de Israel. Así de sencillo. Te das cuenta de la gran y estrecha relación. Aquí no hay lugar para un Israel espiritual, que por mucho tiempo nos hablaron las religiones. Aquí no hay lugar para los seguidores de alguna religión. Yahshua, que es el mismo Yahweh, jamás ha sustituido a su esposa por otro pueblo. Su amada esposa continúa siendo el pueblo de Israel. Repito, hoy conformado por la casa de Judá y la casa de Israel. Continuamos con la porción de esta parasha. Génesis capítulo 48, versículo 1 al versículo número 5. Sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Ojo, porque también aquí está fuerte esta parte con la bendición que declara tanto para Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo Joseph viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a Joseph, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Fíjate qué interesante lo que está pasando. Israel está bendiciendo a los hijos de Joseph nacidos en Egipto, pero los está bendiciendo como sus propios hijos. Ahora Efraín y Manasés estaban formando parte de la familia de Israel. ¿Cuál es el significado profético de esta adopción? Bueno, que justo a Efraín y a Manasés aplican los mismos derechos de los demás hermanos de Joseph. ¿Cuál es el mismo derecho? Ojo, versículo número 4. Yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, el saber que tanto Efraín y Manasés, que habían nacido en Egipto, también se les dio la profecía de regresar a la tierra prometida, ¿te das cuenta? Hoy, el retorno de la casa de Efraín, de la cual pudiéramos decir que formamos parte tú y yo, dispersa por el mundo entero, tenemos las mismas oportunidades de ser aceptados por el Padre, con el mismo estatus que los descendientes directos de los 12 hijos de Israel. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no hay casualidades en la Torá? Todo, absolutamente todo tiene un gran propósito de amor para su amado pueblo. Jeremías capítulo 31, versículo número 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y a Efraín por primogénito.
Mira, la casa de Efraín, que hoy representa la casa de Israel, tiene y tenemos los mismos beneficios, los mismos derechos que tiene hoy la casa de Judá. Por esto, la importancia de guardar y creer en la Torá, pues recordemos que la Torá viviente es Yahshua. Y si nosotros guardamos los mandamientos y seguimos las pisadas del mismo Yahshua, es decir, tenemos emuná en Yahshua, ¿qué crees? Nos convertimos en herederos físicos de Abraham, parte de Israel y herederos de las promesas, justo como Efraín y Manasés. Gálatas capítulo 3, versículo 7 al versículo número 9. Gálatas capítulo 3, versículo 7 al versículo número 9 dice: Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por lo tanto, para que esta gran promesa de amor aplique a nuestra vida, tiene que existir emuná en nuestras vidas: creer, confiar y obedecer. Por ello que el pueblo de Israel disperso por las naciones debe ser obediente a las palabras de Elohim. Y entonces de esta forma seremos de Yahshua nuestro Mesías y por lo tanto linaje de Abraham y herederos según la promesa. Pero mira, si por otro lado simplemente dices o crees que solo basta con creer, sin confiar ni obedecer, bueno, ¿cómo aplicará esta promesa a tu vida? Hebreos capítulo 2, versículo 14 al versículo número 16. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjate muy bien, la raíz de la palabra simiente o semilla proviene de la palabra esperma, lo cual nos confirma que la herencia no es espiritual, sino física. Israel no tuvo hijos espirituales, pues cada uno de los hijos de Israel recibió las mismas promesas y herencias. Así que esa enseñanza de varias doctrinas que afirman que los creyentes en Yahshua son el Israel espiritual y que los descendientes físicos de Jacob han sido desplazados por la iglesia, es un rotundo error sin fundamento bíblico. Es una rotunda mentira. Continuamos. Génesis capítulo 48, versículo 13 al versículo número 16. Génesis capítulo 48, versículo 13 al 16 dice: Y los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a Joseph diciendo: El Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y mira, hoy día lo vemos, la descendencia de Efraín, la descendencia de Manasés se ha multiplicado a tal grado en la tierra que, ¿qué crees? Existimos tú y yo. ¿Y por quién crees que vino Yahshua a esta tierra? Mateo capítulo 15, versículo 24. Y Yahshua respondiendo dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿y por qué pasó esto? Por la dispersión de Israel por todo el mundo, como lo hemos estado viendo. Jeremías capítulo 16, versículo 15 y versículo número 16. Sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán,
Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. ¿Te das cuenta cómo es que proféticamente la casa de Efraín fue esparcida por el mundo y de nuevo será llamada por el Padre a través de pescadores de hombres de Yahshua? Por eso es que nos ha llamado a ti y a mí, que estamos escuchando el llamado de regresar a las sendas antiguas. ¿Te das cuenta? Continuamos con Génesis capítulo 48, versículo 17 al versículo número 20. Pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo Joseph a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Fíjate bien, entonces Israel bendice a Efraín para que se convierta en una multitud de naciones. Que hoy día conocemos a la casa de Efraín como la casa de Israel. Ahora, es importante saber que la palabra usada en hebreo para naciones es la palabra goyim, palabra que ha sido traducida como gentiles. Así que mira, la palabra gentil significa pagano, confuso, sin Elohim. Pero cuando Yahshua interviene en la vida de una persona, deja en automático de ser confuso, pagano y sin Elohim, para convertirse en ciudadano de Israel con Elohim, promesas y bendiciones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La palabra gentil, repito, significa pagano, confuso, sin Elohim. Pero cuando Yahshua interviene en la vida de una persona, deja automáticamente de ser confuso, pagano y sin Elohim para convertirse en ciudadano de Israel con Elohim, promesas y bendiciones. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo número 20. Efesios capítulo número 2, versículo 11 al 20 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yahshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, que ya habíamos platicado de este versículo en lo particular, que aquí a lo que se refiere son los dogmas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo. Así que mira, la frase multitud de naciones, multitud de goyim, fue traducida en el Brit Hadashah como plenitud de los gentiles. Y es entonces cuando podemos ver el sentido descrito en Romanos. Romanos capítulo 11, versículo número 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de las naciones. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, ¿y a dónde deberán entrar la plenitud de los gentiles o multitud de las naciones? Romanos 11, versículo 11 al versículo número 21. Digo pues,
¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Te das cuenta? Multitud de gentiles se seguirán sumando al pueblo de Israel, buscando la senda antigua, buscando el camino. Continuamos con esta porción. Génesis capítulo 49, versículo 1 y versículo 2. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y bueno, aquí podemos ver cada una de las bendiciones que pronunció a cada uno de sus hijos. Ahora, es muy interesante y vamos a enfocarnos en dos bendiciones particularmente. La bendición que se dio a Judá y la bendición que dio a Joseph. Veamos qué hay de profético al día de hoy. ¿Será coincidencia que la restauración del pueblo de Israel será justo con los descendientes de la casa de Judá y los descendientes de la casa de José o Efraín? Veamos la bendición para Judá. Génesis 49, versículo 8 al versículo número 12. Génesis 49, versículo 8 al 12 dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa, el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Fíjate bien interesante, Judá es designado como la tribu real, la que dominará sobre sus hermanos. Esta profecía se vio cumplida desde el tiempo de David y Salomón hasta la llegada de Yahshua, nuestro Mesías, Silo, cuando fue la tribu de Judá la que gobernó y la única que, congregando bajo su nombre a otras tribus, aparece en el tiempo de Yahshua. Esta es la razón por la cual la salvación proviene de la casa de Judá. Juan capítulo 4, versículo número 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yahshua, la Torah encarnada, fue judío. Él no fue romano, él no fue griego, él fue judío. Yo te pregunto, sabiendo esto, ¿es razonable tanto antisemitismo en las religiones? ¿Te das cuenta de la gran gratitud que debería haber en nuestro corazón para con la casa de Judá? Veamos ahora la bendición para Joseph. Génesis 49, versículo 22 al versículo número 26. Rama fructífera es Joseph, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Elohim de tu padre, el cual te ayudará, por el Elohim omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de Joseph y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Leímos la bendición para Joseph, rama fructífera, multitud de naciones.
Dice, sus vástagos se extienden sobre el muro. Esto es bien interesante porque sus vástagos se extienden sobre el muro. Tiene un sentido a saber que sus descendientes vivirían fuera de la tierra física de Jerusalén. Aquí es donde entramos tú y yo, fuera de la tierra de Israel. ¿A qué me refiero? México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, España y todos los confines de la tierra. Amado pueblo de Israel, esta parashá pudiéramos resumirla en 2 palabras: amor total. Pues recuerda, fue, es y será el deseo de Yahweh nuestro Elohim estar con su amado pueblo. ¿Te das cuenta cómo es que hay temas de gran relevancia e importancia para la humanidad? Hazak, Hazak, Beni Hasek, esfuérzate, esfuérzate y nos fortaleceremos. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavuot Tov. Bendiciones.